ya de la membrana, ¿sí? Ese es el otro coco. Y entonces vamos a tener acá en cuenta, ¿sí? El tema de los potenciales de reposo y el tema de los canales iónicos. A ver si abre acá el Word. Yo por escuchar la clase se me olvidó abrir esto rápido. A ver, aquí estaba clase invertida. Eso. Vamos a tenerla ahí como backup. Y también vámonos a los libros. Sobre todo, bueno, el libro de Borón nos lo van a estar revisando los compañeritos, entonces voy a traer a Purves, que de esta parte no está incluida en las exposiciones. Muy bien, entonces habíamos llegado hasta el origen del gradiente, ¿cierto? Y estuvimos hablando del potencial de membrana, el potencial de equilibrio de un ion, y entonces quedamos para empezar a hablar eh, el origen del potencial de acción, ¿cierto? El origen del potencial de acción. Vamos a trabajar desde ahí, ¿sí? Recuerde, por favor, entonces el potencial de membrana. Recuerde, por favor, el tema de el potencial de reposo, el potencial de equilibrio y el de los canales iónicos, ¿cierto? Eso de los canales iónicos, como le digo, le va a dar muchísimo en qué trabajar, ¿cierto? Después en farmacología. Y entonces está la segunda parte de la conferencia, o del capítulo más bien, que sería con respecto a los potenciales. Eso estaba en la página por acá, la 66, ¿cierto? Con respecto a los potenciales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, los potenciales, acá está. En los potenciales, entonces, tener en cuenta que hay la función de la neurona inicialmente es recibir bueno, según la evolución, ya la teoría es nueva, ¿cierto? La neurona se puede autoexcitar, ¿sí? Y generar un estado de preparación del individuo, ¿cierto? Del ser. Eh, Eso, digamos, puede ser que eso fue una función posterior en la evolución, y en realidad la primera, pues, función nació de células que no eran neuronas, que era recibir información de otras células o del entorno, ¿cierto? Y luego la neurona tuvo la posibilidad de enviar una respuesta lejos. Ah, bueno, y con respecto a esto, tengo dos comentarios de este capítulo de Borón, ¿sí? Eh, el primer comentario es que todavía, después de 150 años de descubierta la glía, creo, ¿no? Más o menos 150 años de descubierta la glía, eh, todavía hay libros, incluido Jaines, claro que allá hay una edición nueva, que dice que la glía no participa en tanto en el procesamiento de la información, ¿cierto? Eh, Tenga esa aseveración ahí como pendiente para borrarse, ¿cierto? Cada vez se están encontrando más indicios de que la glía sí participa en el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, no, lo que pasa es que la neurona tiene más estudios, se ha estudiado de más formas, tiene el tema de los neurotransmisores, tiene el tema de los potenciales de acción a través del axón, y entonces puede enviar respuestas a larga distancia. Sería, digamos, lo primero que quiero llamarle la atención. Si usted tiene interés en dedicarse a las neurociencias, entonces estudiar cómo la glía procesa la información, ese es un tema de frontera, ¿no? En el conocimiento del sistema nervioso. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De lo que hemos estudiado, ¿qué tenemos como en la frontera, ¿no? Apenas ahí se están empezando a hallar resultados. Y si le interesa leer
en el, ¿cómo se llama? En el PubMed, empezar a buscar artículos, FERC, yo nunca lo escribo bien, creo que es así. Ferhatsky es el, digamos, el autor más prolífico en en la señalización de la glía actualmente. Voy a corroborar el nombre. Alexei Ferhatsky, ¿no? Bueno, esa es la primera. La segunda sería mirar que en realidad no tenemos ninguna neurona sin axón. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las diferentes neuronas, que son muy poquitas, que se ha dicho que no tienen axón, ¿sí? En realidad es porque no se les ha encontrado de lo difícil que está la morfología. Sí, está bien escrito. Ferk Hatsky. Ah, siempre me falta esta. Ferk, aquí la R. Ferk Ratsky, es como Ratsky. Bueno, ahí está ya. Alexei Ferhatsky, si le interesa leer sobre la glía o preparar una revisión o algo de la glía, este es el nombre que tiene que tener en cuenta. Bueno, y otro tema es que la neurona no puede haber neurona, nunca hay neurona sin axón, ¿sí? Entonces, las neuronas siempre tienen axón. Por ejemplo, el ejemplo de la neurona amacrina de la retina, mucho tiempo se le denominó anaxónica, como dice Jaimes. Hasta hace muy poquito, recientemente, se le encontró que sí tiene axón dentro de esa maraña tan inmensa, ¿sí? Se le encontró que sí, sí, definitivamente sí tiene axón. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Digamos dos correcciones o dos comentarios de lo que se expuso. Entonces, la neurona inicialmente tiene entonces un estímulo sobre la membrana. Y entonces, usted por favor ahí en su carpeta de seguimiento, en donde está haciendo esta actividad, entonces desarrolle esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo se forma el potencial de acción? ¿Cierto? Y lo primero sería ver que la neurona pues recibe un estímulo. ¿En dónde? A nivel de su membrana, casi siempre, ¿no? Vamos a colocar acá, excepto, aquí, excepto el óxido nítrico, ¿sí? El óxido, excepto óxido nítrico. Para los que recuerdan la química, NO es óxido nítrico, ¿sí? ¿Quieres salir hoy por la noche? Óxido nítrico, ¿no? Entonces, óxido nítrico es un gas que atraviesa la membrana y como tal, entonces, no genera una actividad en la membrana como tal, ¿sí? No genera una activación de la membrana, sino que su efecto se va a dar allá en el interior del citoplasma, ¿sí? Nada más, digamos, tenemos ese ejemplo, yo no conozco otro, ¿sí? Es un gas, el óxido nítrico. Y el ejemplo, todos los otros que tenemos en farmacología, en fisiología, todos los otros generan un estímulo sobre la membrana. Por ejemplo, el neurotransmisor, ¿cierto? Por ejemplo, un neurotransmisor o, por ejemplo, un estímulo sensorial, ¿cierto? Todos los estímulos sensoriales generan un cambio en la membrana, excepto el óxido nítrico, que sería también un neurotransmisor. Ahí hay un nombre muy importante centroamericano, Salvador Moncada, ¿sí? En el óxido nítrico. Salvador Moncada, el descubridor del óxido nítrico, Salvador Moncada, nicaragüense, trabajó toda la vida, pues, creo que es Oxford o Cambridge, y le dieron el premio Nobel para que él trabajaba, ¿no? Él trabajaba para un señor, pero todo el trabajo era de él, de Salvador Moncada. Bueno, así pasa, ¿no? Entonces, pobrecito. Luego, ¿qué genera este estímulo? Este estímulo genera, pues primero de todo, la apertura de los canales iónicos, ¿sí? ¿Cuáles?
Bueno, pues por ejemplo, ¿cierto? Tenemos unos canales iónicos que son activados por estímulos mecánicos, ¿cierto? Por ejemplo, el estiramiento, entonces el tacto, la presión, ¿sí? O también activados por purinas, por ejemplo, ATP. Este es un receptor que sirve para sensar dolor, ruptura de células o receptores de cationes como el potasio, ¿cierto? Activados por potasio, genera dolor. O, bueno, muy claramente activados por neurotransmisor, ¿cierto? Los neurotransmisores tienen algunos receptores que son canales iónicos y permiten la entrada. Ya nos han hablado de eso en la clase, en las clases previas, pero vamos a tener una conferencia muy bonita sobre sinapsis de Borón. Creo que es el último grupo. Esa conferencia, ese tema del libro de Borón está muy bonito y está muy ilustrativo con esto que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles canales iónicos son al mismo tiempo receptores de neurotransmisor? Y entonces cuando los activa el neurotransmisor, ellos eh, permiten el paso de iones. Entonces, se permite el paso de iones porque se abren canales iónicos. ¿Cuándo se abren los canales iónicos? Aquí vamos señalándolo. Cuando se abren los canales iónicos, entonces los canales iónicos, y esto lo analizamos ayer mucho rato, ¿cierto? La entrada de la apertura de los canales iónicos nos permite la entrada de cargas, la entrada de iones, ¿sí? Nos permite la entrada de iones. Y cuando entran esos iones, entonces recuerde, el movimiento de cargas a través de la membrana se denomina una corriente, ¿cierto? Se denomina una corriente. Y entonces la corriente inicialmente es pequeña, ¿cierto? ¿Cómo se dice pequeño en francés? ¿Cómo on dit? Petit. Petit, así petit. Merci. Bueno, tenemos que aprovechar a la compañera que habla francés. Si alguien más habla francés, tienen que enseñarnos, por favor, ¿sí? Necesitamos aprovecharlos. Entonces, la entrada inicialmente es pequeña, ¿sí? Es pequeña. Porque se abren unos canales iónicos que fueron estos, los activados por el estímulo, por el ligando, por el neurotransmisor. Luego, esta corriente que va a cambiar el voltaje de la membrana, que lo analizamos mucho ayer con las superanimaciones de Pixar PowerPoint by Mauricio León. Entonces, esas que usted veía ahí, cargas positivas, esas crucecitas, ingresan, ¿cierto?, al interior de la célula y el voltaje, recuerde, es la medida de la separación de esas cargas. Antes, en reposo, el voltaje es en el interior negativo, porque faltan las cargas positivas que sacaron, valga la redundancia, para afuera, ¿sí? La sodio, potasio, ATPase. Entonces era negativo, menos 90, por ejemplo, ¿cierto? Y a medida que llegan cargas positivas, que son estos cationes, ¿cierto? Más que todo sodio, sobre todo, calcio, dependiendo de la célula, entonces va a ser o sodio o calcio, y en algunos casos potasio. Bueno, en un caso específico, escúchelo bien, en el oído, ¿sí? Específicamente en el oído, la activación se da específicamente por la entrada de potasio, ¿sí? Y véalo bien, en la visión, la activación se da porque se cierra la entrada de sodio. Esos, digamos, dos excepciones tenemos, y particular, ¿no? En la visión y en el oído. Interesante. Entonces, de resto, todas las activaciones son por entrada de cationes, en general. Eso es muy importante que le quede claro con esas dos excepciones, ¿sí? Vamos a anotarlas acá, de todas formas. Excepto, otra vez, excepto en los ojos, ¿sí? En la retina,
Y en, vamos a ponerle en el ojo, porque todavía no hemos visto, bueno, ustedes saben dónde queda la retina, ¿cierto? Y en el oído, en el órgano de Corti. Este de pronto aún no, ¿cierto? Ahí son dos excepciones, no son no se genera una corriente entrada de cationes. En otra clase que también es muy hermosa, de transducción sensorial, entonces nos van a hablar de esos diferentes tipos de activación de los receptores sensoriales, de los receptores sensoriales, es la palabra correcta. Cuando ingresan los cationes, entonces este voltaje que era negativo en el interior, ahora se torna positivo. Lo dijimos, ¿no? Se empiezan a llenar, el lado interno de la membrana se empieza a ocupar con cargas positivas que ahora ingresaron. Esto, ¿sí? Recuerda por acá en el PowerPoint, yo se lo había tratado de mostrar, va a generar que la palanquita que tiene el receptor, el canal, ¿sí? Que tiene cadenas laterales cargadas, esas cadenas laterales cargadas van a ser repelidas o atraídas, según el caso, por, ¿ve qué se hizo acá? Van a ser atraídas o repelidas por las cargas que se mueven. Entonces es esto, ¿sí? Las cargas están acumuladas afuera, se abre el canal, ingresan cargas y entonces esas cargas que ingresaron, que para ser más exactos podríamos mover este de acá para acá, ¿cierto? Y entonces ahora ya más acumuladas adentro que afuera, esas cargas entonces generan un efecto en esta palanca, en esta subunidad que está hecha de cadenas laterales de aminoácidos, por ejemplo, positivas. Y entonces, en este caso particular, las cargas la repelen, ¿no? Le dicen córrase payasito, ¿sí? Y entonces esto se hace por fuerzas electromagnéticas. Bueno, quiere copiar y pegar. Bueno, entonces lo voy a correr. Aquí, entonces, tiene usted un fundamento de eso. ¿Cómo es que el estímulo inicial, se acopla, ¿sí? O genera como consecuencia que se abran canales iónicos, ¿sí? Que se abran canales iónicos. Eso es bastante importante, ¿sí? Que lo tenga en cuenta, que lo recuerde. Hay mutaciones que alteran estas cadenas laterales, el receptor no sirve, el canal no sirve, o permanece abierto todo el tiempo sin importar qué esté pasando en la membrana, y entonces hay un montón de síndromes epilépticos, ¿no? De convulsiones que se presentan por esa situación, ¿sí? Por esa situación. Ahí está. Muy bien. Entonces, si eso queda claro, usted puede ver acá, ¿cierto? Que hay un cambio de voltaje, ¿cierto? Hay un cambio de voltaje. Entonces, en el cambio de voltaje, usted va a tener una consecuencia, ¿cierto? En el cambio de voltaje, usted va a tener una consecuencia, que sería, bueno, dependiendo del caso, en este caso, ese cambio de voltaje activa los canales iónicos, pero ¿cuáles? Y por eso hicimos énfasis en esa tablita que usted estuvo analizando, los canales iónicos sensibles al voltaje. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un cambio de voltaje y los canales fueron los que se dieron cuenta, ¿sí? Por favor, esta parte le queda clara, esta parte le queda clara, empezando desde la pregunta.
Si a alguien no le queda claro, yo con muchísimo gusto lo explico nuevamente. Profe, qué pena, una duda. Usted mencionó algo sobre los ataques epilépticos. Eso es porque los potenciales de acción son como, pues los reducen o los limitan como para evitar que sigan como haciendo el viaje y pues provoquen como ese ataque epiléptico. Mira que le puse aquí no guardar al que no era. No, eso depende de la mutación, ¿cierto? Me refiero. Si esta palanca, ¿a dónde está abierta? Esta palanquita permanece alejada, ¿cierto? O sin importar si está despolarizada o no la membrana, o sea, si llegaron las las cargas positivas al interior, o si al resto del receptor no le preocupa cómo esté la palanca, o sea, ¿cierto? Si se mueve o no se mueve, el receptor igual sigue abierto, no le hace caso a la palanca. Al permanecer abierto este canal, ¿cierto? Va a generar corrientes constantes de entrada. Y esas corrientes constantes de entrada van a generar una despolarización constante de poblaciones de neuronas y por eso generan convulsiones. ¿Me hice entender mejor? Sí, señor, gracias. Bueno, entonces aquí usted tiene, ahora sí, ¿cierto? Si ya quedó claro esta parte, entonces usted dice, bueno, ya se abrieron unos canales de voltaje, estos son unos pocos canales de voltaje, y cuando se abren, que son pues ya, digamos, unos más en número que los primeros que se abrieron, ¿no? Entonces, primero se abren unos poquitos, luego ya, y esta corriente es pequeña, luego ya se abren una cantidad de canales iónicos inicialmente, y se genera una corriente más grande, y luego a medida que van ingresando cationes, o sea, iones positivos, entonces la corriente se va haciendo cada vez más grande y se abren más canales, ¿sí? Hasta que la corriente se vuelve grande, ¿cierto? Y como on dit grande en français, pues por favor no se ría que yo estoy aquí payaseando, pero quiero aprender, quiero que aprendamos, por favor. ¿Sí? No se ría de mi acento paisa. Como on dit grande. Grand. Grand. ¿Así? ¿En este? Oui, monsieur. Merci, mademoiselle. Ay, qué divertido. Bueno, entonces, usted, si alguien habla otro idioma, por favor, colabórenos, ¿sí? Si alguien sabe alemán o portugués, vale la pena, sobre todo. Pero yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Qué iba a decir? Que habla alemán. Sí, señor, le escucho. Entonces, cuando una persona, digamos, ha sido expuesta, pues en el desierto, digamos, una persona se encuentra en el desierto, lleva varios días sin comer, no tiene energía ni nada, eso causa demencia, ¿cierto? Porque entonces, si las neuronas necesitan ATP-ASA y el ATP, pues es energía, ¿cierto? Entonces, esa falta de energía, pues esa falta de comida afecta a las neuronas, ¿sí? Sí. Afecta a la transmisión neuronal. La deshidratación. Usted, y esa es una muy buena pregunta, porque estamos en Colombia, que hay gente caminando por toda Colombia desde Venezuela, le van a llegar a usted urgencias. También gente en bicicleta por ahí, le van a llegar deshidratados. Entonces, claro, primero que todo, tenga en cuenta la deshidratación. Sí, la deshidratación. Cuando sudamos, en ese caso, la transpiración de un desierto, bueno, no se vaya tan lejos, allí en Buenaventura nomás a la gente eso, o aquí en el parque con familiar les da, ¿no? Entonces, el paciente deshidratado por transpiración le van a faltar no solamente agua, sino electrolitos, ¿sí? Y va a llegar con hiponatremia, ¿cierto? ¿Qué es la hiponatremia? Disminución de sodio.
Y como ya nos debió quedar muy claro, y gracias por la pregunta, si no tenemos suficientes cargas de sodio en el lado externo de la membrana, que dependen de qué, la concentración extracelular de sodio en una hiponatremia disminuyen, no va a haber suficiente gradiente para impulsar los iones. Bueno, perdón. Primero, no va a haber suficiente gradiente para generar la diferencia alrededor de la membrana, ¿cierto? Entonces no va a ser tanta la diferencia, es decir, el voltaje es menor. Entonces, en vez de ser menos 90, el voltaje es de menos 80 o menos 60. Y hay sistemas donde eso va a ser grave, ¿cierto? Los sistemas de mantenimiento de la respiración, el sistema cardiovascular, bueno, el mismo sistema de alertamiento, y por eso el paciente llega con la conciencia afectada, ¿cierto? Ahí tenemos, eso es bien importante y qué buena la pregunta, porque está relacionando usted una situación clínica, le va a pasar a muchas personas, le van a llegar urgencias así, y usted lo primero que debe pensar, claro, está deshidratado, la alteración de la conciencia muy probablemente sea la de los electrolitos. Usted le toma una muestra de sangre y rápido la manda a analizar y le inicia una reposición de electrolitos. Ya si los electrolitos iniciales eran normales, entonces no era esa la causa, de pronto un tóxico, bueno, ya le enseñarán a analizar por qué causa viene el paciente obnubilado. La alteración electrolítica es una, muy bien, ¿sí? Muchas gracias, profe. A usted por la pregunta, muy buena. Entonces, si esta parte quedó clara, ¿sí? Se presenta una corriente de entrada más grande, ¿cierto? Se presenta una corriente de entrada más grande. Esta corriente de entrada, entonces, ¿qué termina haciendo? Me va a tocar acá saltarme. Esta corriente de entrada despolariza la neurona. ¿Cómo estaba la neurona? Inicialmente, la neurona estaba polarizada en reposo, ¿cierto? La neurona estaba polarizada en reposo. Eso lo tenemos todos claro. Polarizada en reposo quiere decir que la neurona tiene el voltaje, ¿cierto? Es decir, la separación de las cargas con las cargas más acumuladas en el lado externo, es decir, voltaje de membrana negativo en el interior, ¿sí? Y podemos ya entre todos entendernos si decimos el voltaje de la membrana en reposo es negativo, porque estamos hablando del voltaje medido en el interior con respecto al exterior, ¿cierto que sí? Estaba polarizada. Entonces, cuando se abren estas corrientes catiónicas, que no se me pierda, cuando se abren estas corrientes catiónicas, ingresa un chorro, ¿cierto?, de cationes. Ingresa gran cantidad de cationes, básicamente de sodio, dependiendo de la célula, también podría ser calcio, y excepto en el oído, que el que ingresa no es sodio, sino potasio, ¿cierto? Entonces, esta gran cantidad de cationes cambia, ¿sí? Primero que todo, esto es de forma súbita, abrupta, brusca, no es como un golpe. Entonces, cambia súbitamente el voltaje de la membrana. El voltaje era negativo en el interior, ahora se torna positivo en el interior. La membrana estaba polarizada, ahora la membrana se despolariza. Entonces, ¿qué es despolarización? Despolarización es cuando la membrana de la neurona estaba en reposo con el voltaje negativo en el interior, se abren los canales ya en un número muy grande, ¿cierto? En un número bastante importante se abren esos canales y entonces entra una gran cantidad de cationes que cambian súbitamente el voltaje de la membrana a positivo. Eso es la despolarización y es la primera fase del potencial de acción. Esa explicación nos ha quedado clara esa parte de la explicación. Digamos, eso es una reflexión, ¿cierto? Si usted viene a Borón, que es lo que nos van a explicar los compañeros, ¿sí?
O viene al libro de Purves, entonces Purves le va a mostrar esto, ¿sí? Esta figurita. A ver, pongámoslo un poco más grande, en la cual se está comparando el potencial de la membrana, es decir, en milivoltios en el tiempo, ¿sí? Y cuando llega un estímulo, aquí pues nos están mostrando la relación de un color rojo, una área donde la membrana es permeable al sodio, ¿sí? Cuando la membrana se hace permeable al sodio, entonces de un potencial de reposo, que sería, bueno, no entremos en este detalle de acá, que sería el potencial para el potasio, entonces se sube hasta que más o menos llega al potencial de equilibrio del sodio, y el sodio, recuerde, cuando llega al potencial de equilibrio para el sodio ya no entra más, ¿no? En realidad, en la mayoría de las células no llega tan alto, ¿no? Llega más o menos a más 10, más 20, este es, digamos, un modelo experimental. Entonces, la célula está teniendo una consecuencia de ello, aquí está, ¿no? Que sería, entonces, el cambio en el potencial de membrana. Y se vuelve positivo, ¿sí? Después de estar negativo, se vuelve positivo. Y mire su pregunta, aquí está la respuesta gráficamente. Entonces, este es el potencial de acción en un análisis por la trampa de voltaje, que es la metodología. El potencial de membrana, bueno, primero las abscisas, que sería la X, la variable independiente, el tiempo. Y luego en las ordenadas, la variable dependiente, que sería el potencial de membrana. Es decir, estamos analizando cómo en el tiempo, después de cierto fenómeno, después de cierto estímulo, cambia el potencial de membrana. Desde negativo, aquí nos está mostrando una célula que tiene menos 50, más o menos, menos 60 milivoltios en el reposo. Algo pasó, se activó, por ejemplo, un neurotransmisor o un estímulo sensorial, y entonces el voltaje se vuelve cada vez menos negativo hasta que llega a cero e incluso pasa a ser positivo, ¿sí? Y cuando llega a ser positivo, ya se regresa a negativo e incluso llega a ser un poco más negativo, ¿cierto? ¿Qué se requiere para que el voltaje cambie súbitamente de negativo a cero e incluso a positivo? La apertura de los canales, la mayoría van a ser activados por voltaje, y estos fueron activados inicialmente por una pequeña población de canales y la corriente que ellos generaron, que eso puede ser por varios estímulos, mecánico, neurotransmisor e incluso voltaje, ¿sí? ¿Me hago entender ahí? Entonces, ¿quién genera la despolarización de la neurona? Es la apertura de esta gran cantidad de canales y la entrada de gran cantidad de moléculas catiónicas, la mayoría de las veces sodio. Y a ese cambio súbito del potencial de la membrana se le denomina despolarización. Ahora, como eso depende del gradiente del sodio inicialmente, en primera instancia, y también depende de la apertura de los canales, ¿cierto? Y el voltaje que genera el gradiente. Entonces, si tenemos bajo sodio, ¿sí? Bajo sodio, entonces, mire que el potencial ya tiene un tamaño menor. No sube hasta 40, como vimos hace un momento, casi 40, ¿no? Sino que nada más llega hasta, bueno, ni siquiera a cero llegó. Entonces, es una neurona que no va a tener una activación similar, ¿cierto? Es una activación diferente, es una activación mucho menor. Y si esa activación se requería para respirar, o como usted muy bien puso, bravo, muy bien, el ejemplo, está obnubilado el paciente, entonces el paciente no logra el alerta, no logra despertar bien. Aquí se ve entonces en una neurona única el efecto de la disminución en el sodio en el lado extracelular. O sea, en el paciente sería en el medio intersticial medido, usted lo puede medir en la sangre, ¿cierto? En el espacio intravascular. Hay un reflejo de lo que pasa en el espacio intersticial. Y acá, cuando ya le recuperó usted el sodio, el paciente está deshidratado con hiponatremia, tiene el sodio normalmente debería ser 140 y le llegó en 120, una hiponatremiota, ¿no?
Entonces usted dice, caramba, tiene una hiponatremia, lo voy a hidratar y además le voy a restituir el sodio, ¿sí? Le voy a recuperar el sodio. Bueno, usted ve que el paciente ya está despierto, ¿cierto? Está hidratado, ya saluda, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias. Pero en la neurona usted podría, ¿cierto? En un experimento a la neurona la tiene en un medio con sodio normal, luego le pone un medio con bajo sodio, vuelve a la mide el potencial de acción, cambió, se volvió más chiquito, ¿sí? Disminuye la amplitud. La amplitud del potencial de acción es desde el reposo hasta el punto más alto, ¿cierto? Esa es la amplitud del potencial de acción. Y tenemos entonces un potencial de acción con menor amplitud, ¿sí? Un potencial de acción con menor amplitud. Eso nos queda ya recuperado si volvemos a poner a la neurona en una situación de sodio intersticial normal, ¿cierto? Y se recupera el potencial de acción. Vale la pena que usted bueno, no para ponérselo en el examen, advierto, pero pues los mismos conceptos que están allí, ¿sí? En el capítulo están ampliados, entonces vale la pena que usted revise estas figuritas, ¿no? Y entonces, está ya. Que venga y las revise en su tiempo, porque le van a permitir digamos, una comprensión adicional de lo que usted tiene. 5 minutos en este tiempo, entonces tenemos acá, yo creo que ahí ya quedó. ¿Qué nos falta? Ingresa gran cantidad de cationes, la membrana se despolariza. Bueno, ahí está el inicio, ahí está, ¿cierto? El inicio del potencial de acción. Entonces, la siguiente pregunta, y por favor revise si le quedó claro, si no, con mucho gusto yo vuelvo a explicar. Entonces es cuáles son las fases del potencial de acción de la neurona. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases del potencial de acción de la neurona? Esta creo que la traje aquí, pero ya la estudiamos ayer. ¿Cuáles son las fases del potencial de acción de la neurona? ¿Quién nos quiere apoyar en esa respuesta? Esto ya usted lo vio, lo escuchó en la presentación de los compañeritos, la primera parte que vimos esta semana, y viene otra presentación la semana entrante, la semana entrante, que nos va a hablar ya en detalle ese tema con respecto a fisiología neuronal de Borón. Pero del capítulo 3, los compañeros que explicaron, nos quedó, ¿sí? ¿Alguien desea participar? Sí, señor Freddy, lo escucho. Ay, perdón, lo escuchamos. ¿Cuáles son las fases del Bueno, la primera fase sería el potencial de reposo, ¿cierto? Pues sí, eso es correcto, reposo. Muy bien. Luego sería la despolarización, sería la segunda, ¿no? Es correcto. Y la tercera sería la repolarización. Repolarización. Muy bien. En las neuronas tenemos una característica al final del potencial de acción en casi todas las neuronas. ¿Cuál sería esa característica? La hiperpolarización. Es correcto. ¿Quién nos hizo el favor de hablar? Ani, profe. Ani, gracias. Muy bien, señor Freddy, señorita Ani. Entonces usted tiene acá, pues esto yo creo que es algo muy básico, ¿no? Yo creo que hasta esto lo enseñan ya en bachillerato, ¿cierto? Profe, entre la despolarización y la repolarización no va como el pico. Claro, lo podemos colocar como un punto, el culmen, ¿sí? El culmen. El culmen, que sería pues el también llamado pico, ¿no? No hay problema en poner, excepto si usted está en Chile, no debe decir esa palabra. Pero y al final la meseta. La meseta, y qué buena esa interpolación, la meseta es una característica del cardiomiocito. Miocito no como cito escribe, sino con C, miocito. Cardiomiocito es lo que permite que las células del corazón esperen a que todas estén listas para latir al mismo tiempo, para que se sincronicen. La neurona
hasta donde yo sé, pero yo soy humano y además ya uno diariamente tiene que estar revalorando, ¿cierto? Porque siempre se renuevan los conocimientos. Hasta donde yo sé, no hay neuronas con meseta, pero puede ser que usted leyó una, ¿sí? ¿Leyó alguna neurona con meseta en Jaynes, en Borón? Sí, profe, pues yo lo tenía ahí como un puntico especial, pues porque no estaba como en todas, pero sí me aparecía como que en algunas se presentaba la meseta. Ah, pues lo voy a revisar. ¿En dónde la leyó? ¿En Borón o en Jaynes? Ay, profe, la verdad no recuerdo, pero sé que tenía ahí como la Ah, meseta. bueno, gracias por el aporte. Bueno, digamos, yo le voy a poner acá, porque para yo llamarme a mí mismo la atención, en neuronas, que yo sepa, no tenemos neuronas con meseta, pero digamos, en el caso de que la meseta se presente, ¿sí? Como el caso del cardiomiocito, entonces la meseta ocurre, a ver, ¿dónde tenemos un potencial de acción típico? La meseta se va a ocurrir, se va a presentar, perdón, después de una pequeña fase de repolarización, se queda el potencial despolarizado y luego disminuye. Eso sucede en las células del sistema cardíaco. En el caso de las neuronas, generalmente es así súbito, ¿no? Sube y baja rápidamente, ¿sí? Lo que usted ve acá no es el potencial de acción, es la descomposición del potencial en las corrientes. Entonces, para terminar, que ya creo que tienen otra clase, para terminar, la despolarización se debe a la entrada de sodio, o sea, corrientes de sodio, que aquí se ve. Y la repolarización se debe a que cesa la corriente de sodio y a que persiste la salida de potasio. ¿Sí? Ya con eso, igual la hiperpolarización, para que se puedan ir con el doctor, entrada de sodio, ¿sí? La despolarización y la repolarización, salida de potasio, ¿sí? Y la hiperpolarización es porque continúa la salida de potasio, ¿sí? Continúa la salida de potasio. Bueno, les deseo un bonito día. Yo creo que hemos hecho un buen ejercicio. Es posible que nos podamos ver hoy a las 8:30 de la noche. Yo tengo oportunidad de, si necesitan, podría ser que hagamos una, digamos,